Respetable licenciado, compañeros, nuestro grupo está integrado por Eduardo Ernesto Castro Argueta y mi persona, Elmer Giovanni Chapetón Salmerón. Nuestro tema, Estado Social de Derecho y su rol en la sociedad moderna. Para iniciar, vamos a hablar un poco acerca del derecho de la protección social. Ciertamente, el sistema de seguridad social sigue siendo el núcleo central de regulación en esta materia, pero su sola consideración resulta insuficiente para buscar en la actualidad la diversidad normativa e institucional que proporciona el mencionado derecho. Dicho de otro modo, el sistema de seguridad social convive desde hace tiempo con otros sistemas y formas de protección social que, considerados bajo su común finalidad de dar un cobijo a situaciones de necesidad de la ciudadanía provocado por ciertos riesgos sociales. Estos son susceptibles de conformar un sector del ordenamiento dotado de una autonomía jurídica y científica. El derecho y la protección social aún no ha alumbrado formalmente en el plano jurídico, pero con perfiles distinguibles en un panorama de normas e instituciones que permiten identificarlo. Al igual que en el derecho de trabajo, la noción del derecho de la protección social se alcanza tras el estudio de un periodo histórico de cierta amplitud. Y del mismo modo que sucede con el primero, la noción del segundo debe anticiparse en un plano expositivo a esa evolución histórica, por lo que didácticamente y anteponiendo a la misma el concepto de este sector del ordenamiento jurídico, la importancia que tiene el derecho, solo la sociedad o el sistema social es meramente palpable y fundamental para poder vivir en una sociedad en paz y en armonía, por lo que se busca una sociedad menos conflictiva a través de leyes que regulen el accionar humano. Para hablar un poco más amplio del sistema social y de derecho, podemos mencionar que el sistema social es un modo de organización de los elementos de la acción y lo relativo a la persistencia o procesos ordenados de cambios y de pautas que tienen en una sociedad interactiva y pluralista un rol complementario. Por ello, la participación de un sector en una relación interactiva sirve para muchos fines en la sociedad, y el mayor de ellos es para socializar con los demás, ya que como personas, como seres sociales que necesitamos la acción de socializar, por lo cual se considera la unidad más importante dentro de un sistema social. El derecho de la protección social aparece en primer término como un ordenamiento integrado por un conjunto de principios y normas sostenibles en un principio de solidaridad. La identificación de tal ordenamiento se obtiene considerando su especificidad, complejidad estructural y una autonomía relativa. Claramente y muy apreciable podemos disponer de un conjunto de principios en base a una constitución legal, con funciones reguladoras, aplicativas e interpretativas de normas que lo integran. Por ejemplo, el principio de universalidad subjetiva o de generalidad objetiva, así como de normas en un sentido amplio, comprensivo tanto de disposiciones legales y convencionales. Por ejemplo, mandatos individualizados, por ejemplo, sentencias administrativas y de relaciones jurídicas. El centro neurálgico de ese conjunto ordenador reposa sobre el principio de solidaridad, sin cuya efectividad, aplicación y protección social pública. Desde luego, dicho sistema no es autárquico, ni por tanto exige el margen del resto del ordenamiento jurídico, lo que significa que el derecho de protección social no se configura ni se aplica de forma aislada, y de aquí que su autonomía jurídica sea relativa. Lo es en relación con el derecho del trabajo, pese a no coincidir de forma plena en la materia. El objeto de regulación guarda estrechas y permanentes conexiones, por ejemplo, la suspensión y extinción del contrato de trabajo en relación con determinadas prestaciones sociales o la retribución salarial con la cotización a la seguridad social. Esto es relativo. Asimismo, la autonomía de este derecho
respecto de otros sectores del ordenamiento jurídico. Buenas, vamos a continuar hablando acerca de este tema y a mí me corresponde hablar de los siguientes dos subtemas, que son la importancia del derecho en una sociedad moderna. Tenemos que entender que el derecho regula las normas de comportamiento en una sociedad. Sin derecho no puede haber justicia. Está presente en todas las áreas de nuestras vidas, en las relaciones de trabajo, en la relación familiar, en los asuntos políticos, en la calle cuando manejamos, en las operaciones bancarias, en cualquier parte. Y sin él sería un total caos. Cada quien haría lo que mejor le parezca. Viviéramos en anarquía y sin ningún tipo de consecuencias, o al menos así pensamos. A diferencia de los animales u otros seres vivos, los seres humanos necesitamos saber qué conductas están permitidas en sociedad y cuáles no, para poder vivir en armonía. Es una tarea difícil y que va en constante crecimiento, pues cada día son más las situaciones que se regulan legalmente en beneficio del bien común. En tal sentido, cabe hacer el siguiente planteamiento. El derecho en la sociedad, ¿por qué es importante? Pues bien, muchos han respondido a esto considerando que el derecho nace junto con la sociedad y contribuye en la formación y conservación de la sociedad de todos sus aspectos en una forma de organización y de resolver conflictos. Es una garantía a la igualdad, al consagrar que todas las personas son iguales ante la ley y que por ello no están permitidos ningún tipo de acto de discriminación, al tener todos los mismos derechos y deberes frente al Estado. Ahora, tenemos que entender que a través del derecho se puede conocer y comprender mejor al pueblo, cuyo derecho se estudia. El derecho en la sociedad analiza los contextos políticos, culturales y sociales dentro de un determinado territorio y también regula las relaciones internacionales. Ahora, la importancia del derecho en una sociedad democrática, ¿cuál es? La simple mención de los derechos humanos en la sociedad democrática insinúa inmediatamente que los derechos humanos podrían no estar en la sociedad democrática, sino en otro tipo de sociedad, e inversamente, que en una sociedad democrática podría ser un lugar en el que no hubiese derechos humanos. Es decir, el título mismo parece dar a entender que hay una relación contingente entre los derechos humanos y la sociedad democrática. La idea de los derechos humanos en la sociedad democrática parece también insinuar, en una segunda instancia, algún modo peculiar de estar aquellos en esta, es decir, parece dar a entender que los derechos humanos están en la sociedad democrática de una forma distinta a como estarían en otra sociedad. Y como consecuencia, que una sociedad democrática con derechos es un tipo particular de sociedad democrática distinta a una sociedad democrática en la que no existieran o no estuviesen los derechos humanos. Para entender esto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH por sus siglas en inglés, como un ordenamiento supranacional, impone límites a los estados para poder regir estos derechos. A diferencia del derecho internacional, en donde los países firman tratados bilaterales o multilaterales donde se estipulan intereses de cada uno de los mismos y se generan concesiones recíprocas entre los estados, el DIDH estipula solamente obligaciones, pero no derechos para cada uno de los estados. Derecho, cabe recalcar, de carácter objetivo. Esas obligaciones consisten precisamente en respetar los derechos fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción. Y esta es nuestra participación como grupo. Esperamos que haya sido de su agrado. Pase un feliz día o noche, sin importar la hora donde lo vea. Adiós. Respetable licenciado, compañeros, nuestro grupo está integrado por Adobe Ernesto Castro Argueta y mi persona, Elmer Giovanni Chapetón Salmerón. Nuestro tema, Estado social de derecho y su rol en la sociedad moderna. Para iniciar, vamos a hablar un poco acerca del derecho de la protección social. Ciertamente, el sistema de seguridad social sigue siendo el núcleo central de regulación en esta materia, pero su sola consideración resulta insuficiente para buscar en la actualidad la diversidad normativa e institucional que proporciona el mencionado derecho. Dicho de otro modo,
el sistema de seguridad social convive desde hace tiempo con otros sistemas y formas de protección social que, considerados bajo su común finalidad de dar un cobijo a situaciones de necesidad de la ciudadanía provocados por ciertos riesgos sociales, estos son susceptibles de conformar un sector del ordenamiento dotado de una autonomía jurídica y científica. El derecho y la protección social aún no alumbrado formalmente en el plano jurídico, pero con perfiles distinguibles en un panorama de normas e instituciones que permiten identificarlo. Al igual que en el derecho de trabajo, la noción del derecho de la protección social se alcanza tras el estudio de un periodo histórico de cierta amplitud, y del mismo modo que sucede con el primero, la noción del segundo debe anticiparse en un plano expositivo a esa evolución histórica, por lo que didácticamente y anteponiendo a la misma el concepto de este sector del ordenamiento jurídico, la importancia que tiene el derecho, solo la sociedad o el sistema social es meramente palpable y fundamental para poder vivir en una sociedad en paz y en armonía, por lo que se busca una sociedad menos conflictiva a través de leyes que regulen el accionar humano. Para hablar un poco más amplio del sistema social y de derecho, podemos mencionar que el sistema social es un modo de organización de los elementos de la acción y lo relativo a la persistencia o procesos ordenados de cambios y de pautas que tienen en una sociedad interactiva y pluralista.